Bien, quisiera que por algunos minutos antes de predicar, hablar algo muy importante acerca de la economía del reino. Quiero que me escuchen bien. Escuchen bien. El Espíritu Santo me ha estado ministrando muy fuerte, y me ha dicho que yo tengo la autoridad espiritual y la autoridad de testimonio y la autoridad de integridad para hablar seriamente acerca de la economía del reino, y no debe ser interpretada en ninguna otra forma que como yo lo explico, por razón de que el pueblo y la iglesia de Jesús y aún los ministerios necesitan entender los misterios del reino de Dios, y especialmente entender el asunto de la bendición o la economía del reino. El reino de Dios tiene una economía. Todo gobierno tiene una economía, y todo gobierno tiene un ministro de economía o ministro de finanzas o secretario del tesoro, como se dice en Estados Unidos. Todo gobierno tiene, ¿entiende? Indicando eso lo importante que es para todo gobierno y para cualquier reino. Bueno, el reino de Dios no es la diferencia. Yo quiero que usted entienda que todos los recursos habidos y por haber son de Dios. Son de Dios y le pertenecen al reino de los cielos. Todo lo que está en la tierra, debajo de la tierra, sobre la tierra, es de Dios. Es de Dios, sigue siendo de Dios. Dios no ha renunciado a ser el dueño de todas las cosas. De Jehová es la tierra, el mundo y su plenitud. Ahí empezamos. Ahora, en Primera Crónicas, capítulo 29, el pueblo empezó a ofrendar porque iban a hacer el templo que Dios no le permitió a David que lo hiciera. Pero aunque Dios no le permitió que lo hiciera, David hizo una cuenta bancaria especialmente con el propósito de entregarle a su hijo, que iba a construir el templo, la mayor parte del dinero para que el templo se hiciera en efectivo. Y bueno, sabemos lo que aconteció, cómo la gente se desbordó dando. El primero que dio. Escúchenme, predicadores y pastores y apóstoles. El primero que dio, el primero que agarró su tesoro particular y dio una gran cantidad, fue el que era el rey David. Y dijo: por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios. O sea, no porque me obligan, sino porque tengo un afecto. Hago esto por amor. Como consecuencia, los principales del reino empezaron todos a dar, al ver el ejemplo que puso su rey. Y después el pueblo empezó a dar. O sea, es una cadena, eso se filtra. Y se alegró el pueblo por haber contribuido. Yo les garantizo a ustedes que si yo no fuera un dador, esta iglesia no tuviera economía del reino. Quiero manifestarle a todos los que no saben cómo hacemos nosotros. Díganle que se llama economía del reino. No es economía panameña, no es economía americana, no es economía hispana, es economía del reino. Y esto funciona, hermano. ¿Cómo funciona esto? Y dice el verso 9 que se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Ahora, dice el verso 10: asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. David ahí tenía una revelación ya de que Dios era un Padre. Algo que es nuevo, algo que no era parte de la ley mosaica. David ya tuvo un vislumbre de la relación que tendríamos nosotros en el Nuevo Testamento como consecuencia de nuestra relación con Jesús. Le llama a Dios Padre desde el siglo hasta el siglo. Entonces dice en el verso 11: tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder y la gloria, la victoria y el honor. Tuya es. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Y ahí terminamos aparentemente. Todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Diga, todas las cosas. Una vez yo le decía esto a un pastor y él me dijo: eso yo no me lo puedo tragar. Yo no puedo tragarme eso, que yo no tengo nada. No, tú no tienes nada y lo tienes todo. O sea, ¿para qué yo voy a preocuparme? Supongamos que yo fuera el presidente de Estados Unidos y me dicen que no me van a dar el salario, que son creo que $400,000 al año, que no es nada.
para un país como Estados Unidos. ¿Usted cree que yo me preocuparía? No, porque la posición que tengo me da poder. La posición que tengo, tendría casa, tendría un jet, tendría carro, tendría todo. No tengo nada y lo tengo todo. ¿Entiende? O sea, no tengo nada y lo tengo todo. Así que si yo sé que todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son de Dios, pero ya dijo que Dios es mi padre, son de papá. O sea, usted va a tener que atreverse a explorar estos temas, estudiarlos, a search it, escudriñar es la palabra que estoy buscando, hasta que usted pueda romper ese paradigma de la ofrenda forzada, de los pactos y de toda esa cosa que afectó tanto esta enseñanza, que entonces otros se van al otro lado, que Dios nos quiere siempre con una mano adelante y otra atrás, como decía mi mamá. No, todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. ¿Por qué? Y aquí hay una conexión. Diga conexión. Aquí está, porque tuyo es el reino. Entonces, ¿qué indica? El reino incluye los cielos y la tierra. O sea, todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son el reino de Dios. Todo lo que tú necesitas está en el reino de Dios. Y es posible que muchas de las cosas en la tierra que son del reino de Dios las tienen manos incorrectas. Manos incorrectas que no tuvieran, que no. Pero ¿qué sucede? Los que se suponía que tuvieran la administración de estas cosas, se nos enseñó desde que yo era chiquito que eso era secular y esto es espiritual. Que nosotros los creyentes no podemos tener empresa, que nosotros los creyentes no podíamos enriquecernos, que nosotros los creyentes no podíamos incursionar en las artes, que nosotros los creyentes no podíamos incursionar en los deportes, ¿entiendes? Que no podíamos incursionar en el mundo de las películas. Películas, sí, ¿entiendes? Películas. ¿Qué sucedería si Hollywood fuera poseído por creyentes dignos del Espíritu, llenos del Espíritu Santo? ¿Qué tipo de películas estuviéramos enviando al mundo? Muy diferente a la basura que se está enviando ahora. ¿Entiende? ¿Qué sucedió? Se nos dijo que nosotros no podíamos incursionar en tener televisiones o tener la radio. Era la caja del diablo. Después se nos ha lavado el cerebro que tampoco ningún cristiano, no solamente pastores, cristianos, no deben incursionar en nada de política. ¿Entiendes? Tampoco deben como incursionar en el mundo educativo, porque Cristo viene pronto y no debemos estudiar. Eso yo lo estoy oyendo desde que tenía 5 años y aún Él no ha venido. ¿Qué sucede? Hemos permitido que muchas cosas del reino las están poseyendo los que no son hijos del reino. ¿Me entienden, queridos? Entonces ahora, ¿qué sucede? Ahora se habla de prosperidad, pero entonces se nos hace ver que es por atajos o atrechos, haciendo esto, haciendo lo otro, cosas que no es así, sino que porque aún no hemos entendido que tuyo es el reino. En ese reino están las cosas que están en los cielos y en la tierra, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Hello, ¿oyó eso? Las riquezas y la gloria proceden de Dios, porque son del reino. ¿Ok? Y tú dominas sobre todo. O sea, David tenía clarito este asunto. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande. El hacer grande es hacer próspero. Y el dar poder a todo. Poder económico. Ahí se refiere a poder económico. No le tenga miedo a la grandeza económica. Si usted está bien educado, si usted está bien centrado en lo que es el reino, si en usted no hay egoísmo, cuando usted entiende esto, no hay egoísmo. Hermano, en mi corazón no hay una pizca de egoísmo. ¿Entiende? Soy un dador. Yo amo a Dios. Lo que Dios me pide yo se lo doy. ¿Entiende? Porque no es mío, es de Él. Él me permite administrarlo. Aleluya. Pero qué interesante. Nosotros hemos estudiado la parábola de los talentos. Ok, de los talentos. ¿Y sabe lo que hizo la religión? Los talentos es darle a una hermana $5 para que vaya y haga arepas y
y traigan los talentos, que es el dinero, para la iglesia. Eso no fue lo que Jesús dijo con los talentos. No, los talentos dice que se dieron talentos a 3 personas, y dice de acuerdo a su capacidad. ¿Capacidad para qué? Capacidad para administrar, agenciar, prosperar y multiplicar dinero. Los talentos eran oro, era dinero. O sea, no eran ni habilidades. Jesús admiró. Hello. No. Jesús admiró al que le dio 5 y granjeó 5 más y trajo 10. Jesús admiró al que el Señor grande le dio 2 y trajo 4. Jesús condenó al que se le dio 1 y lo enterró, y lo sentenció a estar en las tinieblas de afuera, a estar en pobreza y en miseria, por cierto. Pero ¿qué sucede? Hay toda una teología de pobreza que sustituyó, o sea, a la otra teología falsa de prosperidad, que no es eso. Estamos hablando de economía del reino. Lo que yo predico aquí es economía del reino. Me han escuchado por 5 años predicando economía del reino, y yo le atribuyo a que no le debemos un centavo a nadie, ¿entiende? Con la diferencia de aquellos que tenemos plan de pago, ¿entiende? Y si le está pagando mensual, no debes nada, ¿entiende? ¿Por qué? Porque estamos en la economía del reino, y Dios suple todo abundantemente, porque nosotros sabemos, todo se maneja responsablemente, todo se maneja de acuerdo a la palabra del Señor y los principios. Aleluya. Y nuestros libros están abiertos para que vengan los agentes del gobierno, los agentes de rentas internas, y vengan y examinen en qué usamos la plata y cómo la usamos. Ese tipo de administración tenemos aquí, porque somos gente de reino. Quiero que entiendan ahora. Empiece a pedirle a Dios. Yo estoy empezando a estudiar esto, que hay algo más en el reino que no hemos cautivado. Usted no tiene que seguir viviendo en miseria. Usted no tiene que seguir viviendo de quincena en quincena. No, usted no tiene que seguir, ¿entiende? Interesante que la misma gente que se opone al diezmo son los que andan siempre arrancados. Es una palabra puertorriqueña, anda arrancado. Yo sé que es arrancado, pero hablar como habla el jíbaro, arrancado, está arrancado. Nunca le alcanza y siempre está pidiendo prestado para esto y llorando, que tengo que salir, que ayúdame en esto. Toman prestado y nunca pagan. Claro, porque el que le roba a Dios también te va a robar a ti. Si cuando alguien te tome prestado, pregúntale, ¿tú estás diezmando? Porque si tú no le pagas a Dios, a mí menos. Hello. Amén. Hay una economía del reino, y Dios me va a dar gracia, hermano. Antes que yo me vaya al cielo, Dios me va a dar gracia de poder sacar los principios, porque hay mucho más, hay mucho más. Hay mucho más. Quiero confesar, fui muy tímido y fui muy diplomático en este tema por 5 años, por razón de el medio ambiente al cual yo vine. Pero ya el Señor me dijo, ya no. Amén. Así que con esta pequeña enseñanza vamos a traer nuestros diezmos y ofrendas, sabiendo que es un privilegio servir a Dios y darle conforme a como Él nos ha bendecido. Padre, yo bendigo este pueblo, pido revelación, pido que se rompan los paradigmas, que se rompan, oh Dios, las ideas retrógradas, oh Dios, que nos impiden entender que la voluntad de Dios es que pernoctemos en la economía del reino y empecemos a recibir la parte que nos corresponde, que es la herencia de Jesús. No es la nuestra, es simplemente la herencia del hermano mayor, el cual Él la comparte con nosotros. Bendice a este pueblo que da con alegría. Yo declaro multiplicación, bendición, Señor. Declaro un espíritu de diligencia, Señor, de responsabilidad y de integridad, para que el Señor nos pueda confiar economía del reino. En el nombre de Jesús.